Y el Ministerio de Salud reactivó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Esto ya que se cumplió un año desde que los grupos de riesgo recibieron su dosis de refuerzo, la cual protege hasta 12 meses. La idea del Ministerio es que la población se vacune todos los años, al igual que para la influenza. Para hablar sobre este tema estamos con la doctora Ana María Arriagada, integrante de la mesa directiva del Colegio Médico de Santiago. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Bien, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad de hablarle a las personas. Bueno, primero que todo, ¿cómo reciben este anuncio? El Colegio Médico durante toda la pandemia tuvo un papel importante en ir de alguna manera presionando, empujando para que los procesos de vacunación ocurrieran, continuaran, insistieran. ¿Cómo ven hoy día este anuncio de reactivación de la vacunación por el COVID-19? Lo vemos, por supuesto, con la normalidad que significa para nosotros como médicos y como gremio médico plegarnos a lo que la autoridad sanitaria eh, decide, Ujú. porque lo hace con una vigilancia seria. Nosotros tenemos en Chile un programa muy robusto de vacunación. Y además porque los que estamos en clínica vemos diariamente un poco cómo los casos también van aumentando. Tenemos un pulso, pero por supuesto es un pulso muy sesgado, ¿no? Lo que yo no veo lo que yo veo en la consulta no se traduce en lo que el Ministerio, con su expertise en salud pública, en la vigilancia que hace, emite como comunicados oficiales. Así que nosotros frente a esto somos una caja de resonancia del Ministerio. Ujú. Y además tenemos, por supuesto, que vigilar que nos pleguemos a la campaña, en cuanto siempre los profesionales de la salud somos los primeros en ser llamados a vacunar. En este caso, la campaña de vacunación va a partir por los mayores de 80 años, por las personas que tienen déficit en la inmunidad, y por los profesionales de la salud. Ahora, ¿cuál es la situación? Algo mencionabas en torno a ello. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy día en torno al COVID-19, en torno a la ocupación de camas? Parece ser que ya cuando hablamos de capacidad hospitalaria, de camas ocupadas, disponibles, son términos que parecieran haber quedado atrás, pero lo cierto es que el COVID-19 sigue en la población, sigue en personas contagiándose. ¿En qué situación nos encontramos hoy día en términos comparativos, en términos de presión y de exigencia o de estrés que sugiere para la atención pública, para la red hospitalaria? ¿Cómo estamos hoy? Hoy, la verdad, estamos con un número de casos que ha ido en aumento. En la última semana epidemiológica, que es la tercera semana de octubre, los casos aumentaron a 400 diarios, a 3.000 a la semana. Pero eso no se traduce todavía en estrés sobre las camas críticas. Ujú. Los pacientes durante esas semanas que fueron o que requirieron una cama crítica fueron 30. Ya. Y por lo tanto nuestro sistema todavía no está estresado a ese nivel. Y por lo tanto lo que hay que comunicar a la población es que más que un estrés de camas, lo que tiene que haber es una preocupación activa, en el sentido que es la preocupación que tenemos con este virus que ya llegó para quedarse un tiempo, y que es un virus, el COVID, que cohabita con otros virus que en invierno sobre todo, pero también en primavera, nos afectan y nos van enfermando de a poco y nos van comprometiendo y van enfermando más gravemente a las personas con factores de riesgo. Por eso el llamado a las personas es a que se cuiden y a que también consulten y se pongan al día con sus vacunas atrasadas. Porque en el fondo una cosa es la campaña de vacunación actual, que es una campaña para los que nos vacunamos hace un año, pero también es el momento de ponerse al día con las vacunas atrasadas. Y eso se puede ver en el sitio de vacunación del gobierno que se llama Ujú. mevacuno.gov.cl, y en ese sitio, con la clave única, la persona puede saber si está al día o atrasada en sus vacunas y además saber en qué centro puede acceder a la vacuna. ¿Cuántas vacunas deberíamos tener a la fecha? Porque también me parece que en algún momento con las dosis de refuerzo, el, el cómo percibíamos socialmente el tema de las vacunas, creo que la primera y la segunda fue como muy intensa la campaña de difusión, en la tercera también, pero me parece que luego ya se fue diluyendo y algunos decían pues que no es obligatoria, es que ya no me la piden para el pase de movilidad, por ejemplo. ¿Cuántas vacunas debiésemos tener hoy para saber si estamos atrasados o no? Debiéramos haber recibido 4 vacunas más un refuerzo de bivalente. Por lo tanto, cada uno de nosotros debiera tener 5 vacunas puestas. Ujú. Por supuesto que el empeño, el ahínco, un poco la presión, porque las vacunas son siempre una recomendación, ¿cierto?
salvo que bueno, son más exigibles dependiendo de la situación en la que uno esté, por supuesto. Por ejemplo, a los profesionales de salud, a los estudiantes de medicina, se les exige para entrar a ciertas salas, porque ahí el bien que se protege es un bien muy, muy precioso y preciado, que es la gente que está más débil y hospitalizada. Pero nunca las vacunas son una obligación. Claro. Son siempre una invitación a mirar no solo lo personal, sino lo comunitario. Y por supuesto hay épocas de la pandemia, cuando pensemos en la primera y la segunda vacuna, en que estábamos confinados, con una alta Sí. cifra de ocupación de camas críticas, con una gran mortalidad también, es que sentíamos y tenía que haber una presión mucho mayor para que nos vacunáramos. Hoy este virus, como digo, coexiste, cohabita, de repente sube y pasa por encima de otro virus, de repente baja y empieza a ganar la influenza. Y por lo tanto el llamado es a las medidas habituales que yo creo que ya se instalaron y que son en el fondo mantener los espacios ventilados. Si uno está sintomático y va a ir a un espacio cerrado, por ejemplo, se va a dirigir a su trabajo en el metro, en un transporte público, usar una mascarilla. Hoy día eso es mucho más habitual que hace 5 años, cuando la pandemia no era ni siquiera una realidad imaginable. Claro. Pero hoy nos podemos poner y nos debemos poner nuestra mascarilla en espacios poco ventilados. Si estamos sintomáticos, más de 3 días consultar en un SAPU, en un CESFAM, en un hospital, en una clínica. Y si estamos sintomáticos también, evitar exponer a las personas que viven con nosotros o que trabajan con nosotros al virus. Ahora, Lavarnos las manos, eso. Ana María, para dejarlo muy claro, pese al nivel de inmunidad que podríamos haber alcanzado a nivel social, a nivel individual, y el avance de las vacunas, que como tú bien dices, no es obligación, pero siempre es una medida de protección que se sugiere, que se recomienda, uno se pregunta a estas alturas qué tan protegidos realmente estamos, qué tanto le ganamos a este virus. El COVID-19 sigue siendo una enfermedad de la que uno se contagia y puede matar, todavía puede matar, para dejarlo súper claro. Tal vez esto también hemos tendido a olvidarlo, pero tal vez no es así. A ver, hay que pensar hoy día que si bien la pandemia en el fondo está como por superada hoy día en base a los números, nosotros tenemos otra pandemia en el fondo, que son todas las enfermedades crónicas y la cantidad de pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer hoy día, gracias a los avances que hay, y lo mismo los pacientes portadores de VIH, hoy día sobreviven porque tienen terapias muy buenas. Claro. Y tienen terapias de primera, de segunda, de tercera línea. Todos en nuestra familia tenemos a alguien con una enfermedad crónica, o que está viviendo con un cáncer, o que es portador de VIH, por ejemplo. Entonces, en el fondo, cuando uno mira las cifras de mortalidad y de gravedad del COVID, por supuesto que uno se va a enfermar más gravemente si no está vacunado. Y sobre todo, las personas que se hospitalizan en una UCI, los que fallecen, son pacientes con enfermedades crónicas, son adultos mayores, son pacientes que están viviendo con cáncer. Entonces el llamado es, en el fondo, y aquí por eso el llamado a la vacunación es siempre un llamado personal, pero sobre todo un llamado también comunitario, en el sentido que cuando nos vacunamos, cuando tomamos las medidas de precaución, estamos protegiendo a esta creciente cantidad de personas que efectivamente tienen más riesgo y que son los que tienen muchísimo más riesgo documentado, demostrado de agravarse y de necesitar una UCI o de fallecer a causa del COVID. El COVID todavía mata personas, digamos, y mata unas 40 personas a la semana. Pero hoy día, claro, yo entiendo que hay ciertos grupos que siguen siendo de riesgo considerablemente, como los que tú mencionas, pero hoy día, por ejemplo, quienes no tienen enfermedades de base, quienes no tienen comorbilidades, ¿están ciertamente más protegidos o aquí nadie es inmune a eventualmente fallecer producto de las complicaciones atribuibles al COVID? A ver, cuando hablamos de salud pública o de prevención, nunca se trata de un riesgo, como uno puede decir, absoluto, sino un riesgo relativo. O sea, cuando se toman medidas epidemiológicas, como llamar a las mujeres a hacerse una mamografía, o hacer antígenos prostáticos a los hombres sobre una edad, o también a vacunarnos, nosotros estamos hablando desde la salud estudiada para miles de personas o para cientos de miles. Por lo tanto, si usted me dice, claro, el riesgo en realidad de esa persona que va cruzando por la calle afuera de mi casa de morir por COVID se reduce a 0 si yo lo vacuno, o efectivamente el riesgo no es tal y puede andar por la vida sin vacunarse, yo siempre voy a hablar de un riesgo relativo o de una probabilidad que disminuye. Y en el fondo en salud, todo lo que son medidas preventivas son siempre probabilidades que disminuyen, ¿sí? Entonces, nunca estamos hablando de una certeza,
Y por lo tanto, la invitación a las personas es a que piensen también, como mucho más allá de nuestra historia, cómo la humanidad va viviendo más en la medida justamente que hay programas de vacunación, en la medida que se toman medidas a veces muy simples, pero de un impacto comunitario, y en la medida también en que nos cuidamos entre todos. Y por lo tanto, el llamado a vacunarse es siempre eso, ¿no? Es disminuir mi riesgo. En cuanto, la verdad que hoy día es difícil decirlo porque hay que esperar también estudios de nuestros niveles de anticuerpos y ver si esos niveles de anticuerpos se equiparan o no, pero lo que uno pide acá también es una confianza, porque cuando yo me invitan a vacunarme todos los años frente a la influenza, es una vacuna que nos ponemos muchas veces sin hacer tantas preguntas. Y eso tiene que ver con que confiamos en un sistema de salud, en una expertise, en un medicamento que se nos ofrece además por orden, por supuesto, pero en forma gratuita y se nos invita a ponernos y que al menos poblacionalmente nos protege sin duda. Ahora, ¿cuál es la situación actual también de las variantes y lo que aprendimos también sobre que va mutando este virus, que se recombina en algunas ocasiones? Esta última que es la XBB.1.5, me imagino que esta vacuna iría dirigida a esa variante, ¿no? Y entiendo que esta variante tiene ciertas particularidades, como que se recombina, no muta. Si nos puedes explicar también, porque eso algo también aprendimos durante la pandemia de cuán fuertes se van haciendo estas variantes y cuán difícil es enfrentarlas. ¿Cómo nos prepara esta vacunación para esta variante particularmente? Claro, la vacuna que se pone siempre en relación a las variantes que están circulantes. Esas variantes se pesquisan a través de estudios que hay en lugares, en el fondo, epidemiológicamente como designados como lo que se llaman los centros centinelas. Por eso, por ejemplo, cuando uno va a una consulta, no necesariamente el médico me va a hacer una PCR hoy día para diagnosticarme a lo mejor el COVID, sino que es solamente en algunos centros centinelas, ¿sí? Y eso se hace en base también a un juicio como de costo-beneficio también, de decir que es lo más efectivo, no es hacerle PCR a todo el mundo que consulta, porque la verdad que el COVID hoy día, la variante que hay circulante no es una variante tan agresiva y se manifiesta de una forma bastante similar, por ejemplo, a otros virus de resfrío un poco más fuertes como la influenza o el parainfluenza. No hay forma clínica de diferenciarlo. En general, la mayor parte de las personas lo cursan en forma ambulatoria y solo algunos pueden agravar sin necesitar cuidado, y para eso lo van a tener disponible porque no hay una gran presión hoy día de camas críticas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que, por supuesto que las últimas vacunas se basan en estas variantes. Nosotros tenemos también ventajas como país, que es que muchas veces las olas nos llegan después de las del hemisferio norte, entonces tenemos cierto tiempo de prepararnos, tenemos una muy buena capacidad instalada de laboratorios, de centros centinelas, para ir vigilando. Justamente Pero, sobre eso te iba a preguntar, ¿cómo se observa lo que ha pasado en el hemisferio norte justamente? Bueno, nosotros ya estamos ingresando prácticamente al verano, estamos muy cerca. Se sabe que la circulación viral, al menos la experiencia dice que disminuye un poco en esta época, pero ¿cómo se observó lo que pasó en el hemisferio norte? O sea, cómo prepararnos también para el próximo invierno. Eso nos permite una ventana importante de preparación, de sofisticación también de procedimientos, de lugares, de sitios de vacunación. bueno, absolutamente, pues eso se hace todos los años y nosotros tenemos una cierta expertise en eso en relación al virus de influenza. Es como el virus que nos permite estar todos los años entrenados en esos modos de reaccionar. Este país cuenta con una fortaleza epidemiológica muy bien instalada, cuenta con muchas personas que saben mucho, dentro del Ministerio de Salud hay una unidad de vigilancia epidemiológica en relación a las vacunas. Por lo tanto, siempre tenemos esta anticipación del hemisferio norte. Este año se comportaron bastante similar a nosotros, o sea, hubo por supuesto algunos aumentos de circulación viral. Vimos este invierno como nos estresó tremendamente, sobre todo con la población pediátrica, el virus sincicial. Esa es hoy día también una vacuna que nos tiene como muy pendientes, ¿no? Y que pudiera llegar quizás el próximo año. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos como esa fortaleza en este país en relación a su ubicación geográfica. Tenemos una muy buena expertise epidemiológica y por lo tanto lo que yo llamo a la población es a tener justamente confianza
acercarse, meterse en este sitio web y averiguar en el mevacuno.gov.cl si están al día con sus vacunas, e ir accediendo en el orden indicado por la autoridad sanitaria a ponernos el refuerzo que sea necesario, como lo hacemos todos los años con la Y está influenza. solamente para dejarlo bien planteado, lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero la idea es entonces que empecemos a vacunarnos todos los años como lo hacemos con la influenza, quienes se quieren vacunar, hacerlo así, en definitiva, y que esto sea parte de un plan de vacunación nacional como fue la propia vacuna contra el COVID-19, o no. O sea, ¿sería gratuita como ha venido siendo? Porque la influenza no necesariamente lo es, sí, para los grupos de riesgo. Claro, yo pienso o sea, lo que se piensa, digamos, es que el COVID llegó, se va a instalar, y a menos que haya una mutación letal Claro. que lo modifique de tal manera que lo haga poco resistente y vaya desapareciendo, lo más probable es que se integre como los virus a los cuales nos tenemos que vacunar todos los años. Eh, por supuesto, en esto siempre hay una decisión, que es una decisión epidemiológica, de si la vacuna se ofrece a qué parte de la población, a qué parte de la población primero y a qué parte de la población de forma gratuita. Y eso tiene que ver con decisiones, que son decisiones de la autoridad en base a grandes números y en base, en el fondo, a los diferentes programas que son necesarios de implementar. Así que yo creo que es un virus que va a llegar y que cada año nos va a obligar a ponernos al día con las vacunas, a cuidarnos, pero de nuevo transmitir que más allá de la vacunación, que es muy importante, la vacunación se agrega a estas otras medidas que son también muy importantes, Ahora, que no tienen puedo que ver dejar de con... preguntarte, Ana con- María, ¿cómo ven ustedes desde el Colegio Médico este traspié que ocurre con la instalación de esta planta de Sinovac en Antofagasta, que en algún punto uno podría decir esto nos va a facilitar el acceso a vacunas, la rapidez, que sea más expedito, que sea más rápido, además nos instala, ¿no?, en la región como una zona de producción de este tipo de productos, digamos, pero con este traspié, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, la verdad es que ahí yo creo que lo más importante es que la autoridad, como con transparencia, explique cuáles fueron las razones, porque por supuesto es una razón que, si uno mira el interés sanitario, el interés científico de investigación, Claro. y también el interés como en el desarrollo, ¿no?, de un país, uno lo mira como un retroceso. Pero hay que entender que de pronto la autoridad tiene razones para priorizar otros proyectos y no este. Yo, si lo miro desde el interés nuestro, científico, por supuesto que es una decisión que lamentamos, pero la verdad que aquí quien maneja un poco el tema como los equilibrios, los presupuestos fiscales, las prioridades, es el gobierno, y el gobierno de turno siempre está llamado a dar explicaciones. Ujú. La verdad que nosotros en salud estamos bastante acostumbrados a esto de que los recursos hay que priorizarlos, se priorizan dentro de un hospital, se priorizan dentro de una institución de salud cualquiera que sea. Este es un proyecto que, claro, es más allá, es como un proyecto sanitario, pero también científico, también de investigación, de desarrollo tecnológico. Entonces, por supuesto, ahí nosotros lo miramos con preocupación, pero y llamamos al gobierno más que nada a dar razones un poco. Eh, y yo no sé si basta en esto como la cuenta pública, digamos, en que la cuenta pública es como un listado de cosas y uno un poco se pierde en ese Mm. bosque. Y quizás lo que uno esperaría, ¿no es cierto?, de los gobiernos, es que hubiera otro tipo de plataforma en que el gobierno dijera, bueno, estas son las grandes, grandes, grandes inversiones. Y la verdad es que a mí, con este nivel de recursos, voy a priorizar estas. Yo creo que desde el punto de vista de la priorización, que siempre está cuando los recursos son limitados, la manera de resolver eso y que la población lo entendamos es justamente conocer esos criterios. Y también conocer cuánto se pospone, porque a lo mejor esta planta se propone, bueno, estos son grandes, grandes inversiones y por lo tanto un retraso implica a veces 10 años. Claro. Bueno, ¿qué implica eso para un país? Yo creo que es muy importante acá, más que nada, la transparencia, porque, repito, nosotros como colegio médico, por supuesto, no tomamos esas decisiones, pero sí nos interesan como proyectos que son, en primer lugar, proyectos con un impacto sanitario. Bien, vamos a seguir muy atentos también a lo que pase con eso. Como tú lo decías, un retroceso, un traspié que también afecta en términos de desarrollo científico, de potenciar también lo que hay acá en Chile, el Producto Nacional, de tanto,
tanto recurso humano que podría haber sido útil tal vez para eso, pero bueno, vamos a ver, creo que no está todo perdido. Ana María Arriagada, integrante de la mesa directiva del Colegio Médico de Santiago, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti y a cuidarse todos. Que estés muy bien. Buen día.